estamos trabajando en acreditación de la carrera. Y entonces el día, solo hoy recibimos clases, de ahí el miércoles no vamos a recibir, pero nos vamos a reunir los profesores presencialmente para seguir trabajando en lo que hizo falta, que no se hizo en la última semana de clases. Entonces hoy seguiremos, de tal manera que solo hoy recibimos clases y de ahí hasta el siguiente lunes. ¿Listo? Entonces esa es la información. Perdemos algún poco de contenido, pero se va a manejar de otra manera ese contenido que se está perdiendo por tiempo. Entonces ya les informaremos cómo se va a manejar esa situación, pero ustedes tranquilos, nosotros nos ponemos a trabajar y ustedes siguen en sus quehaceres diarios para, bueno, estar listos con los contenidos que estamos viendo, ¿verdad? Entonces veamos el de hoy. Entonces hoy tengo que dar nuevo contenido. Era, si se recuerdan ustedes, nosotros vimos la definición de trabajo y cómo se calcula un trabajo hecho por una fuerza constante. Eso es lo que vimos. Ahora, entonces, la idea es que ahora que sabemos calcular trabajos hechos por fuerzas, pues nos enfoquemos en eso. Cuando nos den un sistema de fuerzas sobre un objeto, pues calculamos los trabajos. También aprendimos a calcular trabajo neto. Entonces, ya al saber esas cosas, podemos usarlo para resolver problemas sin utilizar la segunda ley de Newton. Vamos a ver cómo es esa metodología. Entonces, tengo que presentar pantalla, solo estoy platicando, pero ahora ustedes ya van a ver de lo que les estoy hablando. Ahora sí. Entonces, dice el tema de esta semana se llama trabajo y energía. Entonces, empezamos a definir el concepto de algún tipo de energía que vamos a conocer y luego relacionarla con trabajo. Entonces, de hecho, las dos cantidades van a tener la misma unidad, o sea que trabajo y energía en realidad están conectados y se puede ir de un lado a otro. Si hay disponibilidad de energía, se puede realizar trabajo. Y cuando se realiza trabajo, también ese trabajo se puede convertir en energía. Entonces, esa es la situación. Entonces, como les vuelvo a repetir, por eso empezamos con la definición de trabajo, que tienen que acordarse ustedes, porque aquí la vamos a seguir utilizando. Es decir, calcular un trabajo hecho por una fuerza constante es multiplicar la magnitud de la fuerza por la distancia que se movió el objeto, por el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Esa es la única fórmula que existe para calcular trabajos. Las fuerzas que son perpendiculares a los movimientos no trabajan, porque los ángulos que forman son 90 grados con el movimiento, de tal manera que el coseno de 90 es 0 y el trabajo es 0. Entonces, fuerzas perpendiculares a los movimientos no realizan trabajo. Solo las fuerzas paralelas a los movimientos realizan trabajo. Entonces, ese es el concepto de trabajo. Luego, como el trabajo es una cantidad escalar, entonces cuando quiero hacer trabajo neto es sumar algebraicamente todos los trabajos. Se calcula uno por uno, individualmente, de cada una de las fuerzas y después se conjuntan todos en una suma algebraica. Ya no, nada vectorial aquí, suma algebraica. Es decir, no hay componentes para los trabajos, porque es un escalar. Entonces, bueno, la energía cinética también tiene, como la energía cinética está relacionada con el trabajo, la energía cinética también tiene que ser un escalar. Y entonces, sumar energías
es sumar algebraicamente cantidades pequeñas de energía de los tipos de energía que tenga la partícula. Pero eso ya lo vamos a empezar a trabajar ahora. Entonces ahora veamos, voy a definir algunas cosas de la energía y luego cómo se relaciona la energía y el trabajo. Entonces, solo les hice un pequeño recordatorio para enmarcarnos y lo que necesitamos para trabajar esto. Bueno, entonces ahora sí, seguimos. Entonces, si nos pregunta qué es la energía, podemos decir algo tan simple como esto: es cualquier cosa que se puede convertir en trabajo. Entonces, eso es energía al final de cuentas. Cualquier cosa que se puede convertir en trabajo. Esa cualquier cosa que se puede convertir en trabajo es energía. Entonces ya van a ver qué tipo de energía son las que nos conviene ahora utilizar y cómo se convierten en trabajo. Entonces, ¿qué cualquier cosa? Pues cualquier cosa que puede ejercer fuerza a través de una distancia. ¿Ya? Entonces, recuerden que el trabajo depende de las fuerzas. O sea, que cualquier cosa que genera fuerza y mueve las cosas, eso es energía. Y eso, entonces la energía se convierte en trabajo. ¿Listo? Y de ahí que dicen que la energía no se destruye, ni se crea, simplemente se transforma. Es decir, si tengo energía, ah, está, si hay energía es porque hay una fuerza aplicada y es porque se está moviendo algo y se está realizando trabajo. Entonces la energía se está convirtiendo en trabajo. Véanlo de esa manera. Entonces, algo así más elaborado decía, energía es la capacidad para realizar trabajo. Eso es energía. Cualquier cosa que ustedes detecten que tenga capacidad de realizar trabajo es energía. Bueno, entonces, vista esa, ¿qué tipo de energías existen? Pues existen muchos tipos de energía, muchos tipos de energía. Pero como aquí estamos en la parte mecánica, hay dos principales que nos interesan. Y una se llama energía potencial. Y para nosotros hay dos tipos de energía potencial. La de los pesos suspendidos y la de los arcos estirados. Esta se llama potencial gravitacional y esta se llama potencial elástica. Entonces, la de arcos estirados y resortes estirados o comprimidos no la usamos mucho. Nosotros usamos más el tipo de energía potencial que se refiere a objetos elevados. Entonces, cuando hay un objeto elevado respecto de un nivel, tiene energía potencial. Porque aquí lo dice, miren. ¿Qué es la energía potencial entonces? Habilidad para efectuar trabajo en virtud de la posición o condición. Para nosotros más claro será habilidad para efectuar trabajo en virtud de la posición. O sea, si yo quiero calcular la energía potencial de una partícula en el suelo, no tiene, porque su posición es estar en reposo en el suelo. Pero si la levanto y la suelto, pues ya se mueve otra vez hacia el suelo. Entonces ya se está realizando trabajo. Entonces, si se está moviendo y se está realizando trabajo, es porque adquirió energía potencial. ¿Qué es esa energía potencial? Pues es la energía potencial gravitacional, ¿ya? Así se le llama la energía potencial que nosotros vamos a usar y que vamos a tener presente en nuestros problemas, energía potencial gravitacional. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la vamos a calcular así. La energía potencial gravitacional le vamos a llamar U o algunos libros le llaman EP. Si es E.P significa energía potencial y es gravitacional, pero normalmente muchos libros usan la U como energía potencial. Y entonces U va a ser la multiplicación de la masa del objeto por la gravedad por la altura a la que se encuentra. ¿Listo? Masa, gravedad y altura es energía potencial. Y esta altura se mide de algún nivel de donde se está midiendo la energía potencial. Si es al nivel del suelo,
Entonces se supone que cuando la partícula está en el suelo no tiene energía potencial. Entonces cuando se saca del suelo, una cierta altura ya adquiere energía potencial. Por ejemplo, el problema que están viendo ustedes ahí. Dice, ¿cuál es la energía potencial de una persona de 50 kilogramos en un rascacielos si está a 480 metros sobre la calle? Entonces la calle está a nivel del, es el suelo, y entonces su altura es 480 metros respecto de la calle. Entonces, cuando está en la calle no tiene energía potencial, y cuando está a 480 metros hasta el rascacielos, hasta la cima del rascacielos, entonces ya esa altura que lo separa del suelo es la energía potencial que posee. Y simplemente agarramos la masa que nos dan en kilogramos por la gravedad por la altura. Entonces decimos 50 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por 480 metros. Y eso da 235,000 joules, que se puede abreviar y decir, poner el prefijo kilo, que es 1000, y entonces digo 235 kilojoules. Entonces, ven ustedes que la unidad final de energía potencial va a ser igual a la de trabajo, joules, que ya la definimos. Entonces, de aquí en adelante, siempre que una partícula esté tenga altura, tiene energía potencial. Y ustedes la podrán calcular sabiendo la masa, la multiplican por G, que es 9.8, o sea, esta constante G la usan mucho en física, si se dan cuenta. La hemos venido utilizando desde los inicios que empezamos a hablar de física. Entonces, permítanme un momento. Bueno, ya. ¿Seguimos? Bueno, ¿cómo vamos aquí? Va. Entonces, esa es la energía potencial que ahorita no la vamos a utilizar en esta, pero lo tengo que definir porque luego en la siguiente semana, la otra semana, sí ya la utilizamos. Ahorita vamos a trabajar más con otro tipo de energía. No sé, ¿tienen alguna duda sobre energía potencial? Entonces, ustedes solo ven la alturita. G nunca se las dan porque como es la constante 9.8, esa no aparece en los datos. Mire, no aparece en los datos nunca. Como les decía, G como es una constante universal, entonces nuestro valor a usar siempre es 9.8 y ese en el formulario aparece en la parte de constantes. Y entonces luego ya en el formulario aparecerá U igual a MGH, que ustedes deben saber que es energía potencial. Entonces, toman 9.8, ven en su problema la masa que tiene el objeto y ven la altura a la que está sobre el suelo. Y entonces ya calculan la energía potencial. Así de simple. Entonces, es un escalar y su unidad es joules. Es un escalar, es decir, que ustedes em, pueden sumarlo algebraicamente. Ah, otra cosa. La energía potencial va a ser, tal y como está definida acá, es positiva porque nunca metemos alturas negativas. Porque, por ejemplo, este es rascacielos. La altura cero es a nivel del suelo. Entonces, la partícula cae en el suelo, se queda ahí en el suelo y no pasa hacia abajo. Entonces, por lo tanto, la energía potencial cero es a nivel del suelo. Y de ahí, las alturas se miden positivas hacia arriba. Acuérdense eso. Eje Y positivo hacia arriba, de tal manera que el suelo es el origen y hacia arriba positivo la altura. Por lo tanto, siempre esta H va a ser positiva y su mínimo valor va a ser cero, de tal manera que el mínimo valor de U es cero, y de ahí cualquier valor positivo mayor que cero. Entonces, MGH siempre va a ser una cantidad positiva. Si aquí existiera un hoyo y ustedes quieren calcular la energía potencial a respecto del hoyo del agujero,
un agujero más allá del suelo, entonces no les conviene usar el suelo como cero energía potencial. Entonces ustedes se van a lo más bajo que tengan ahí, a lo más bajo, o sea, en el agujero, en el fondo del agujero, ponen energía potencial cero y de ahí empiezan a medir las H positivas otra vez para arriba, para que esto siempre les dé positivo. Entonces, significa esto que esto es siempre positivo porque siempre puedo poner mi origen en el lugar más adecuado para que esta siempre sea positiva. Para que la partícula, cuando termine de gastar su energía, se quede en un punto donde ya no pueda pasar. Y cuando se queda ahí, es porque su energía potencial se acabó y está en la altura cero. Entonces siempre puedo definir una altura cero y de ahí para arriba las H positivas. Así se utiliza la energía potencial. Pero como les digo, esta la va a ser de mayor uso en la próxima semana. La de mayor uso ahora en esta semana es esta, que se llama energía cinética. Entonces, estos son los dos tipos de energía que vamos a estar utilizando ahorita en estos temas. La energía cinética es la habilidad para realizar trabajo en virtud del movimiento, o sea que todo objeto que se mueve debe poseer energía, una energía que se llama energía, un tipo de energía que se llama energía cinética. Entonces, cuando las cosas se mueven, poseen energía cinética. Un auto que acelera o un cohete espacial posee energía cinética. Si algo no se está moviendo, pues no posee energía cinética. Entonces, tiene que tener bien claro ese concepto. O sea que el concepto de energía cinética involucra la masa y la velocidad. ¿Ya? Entonces, solo con movimiento hay energía cinética. Sin movimiento no hay energía cinética. Las cosas ahí en reposo, ahí su computadora, ahí en la mesa donde están estudiando en este momento, la computadora no se mueve, no tiene energía cinética. Su celular que está ahí puesto sobre la mesa no tiene energía cinética porque está ahí en reposo. Ahora, si ustedes se enojan con alguien y le lanzan el celular, cuando ya va en el aire ya tiene energía cinética. ¿Ya? Entonces, así funciona. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar para la energía cinética? Vamos a usar algunos libros le llaman E.C, que significa energía cinética, E.C. Igual que, eh, igual que la energía potencial, las siglas son E.P, energía potencial. Y los libros que usan E.P para energía potencial, para la cinética usan E.C, energía cinética. Sin embargo, en muchos libros utilizan la K que de kinetic. Y entonces, esta K significa energía cinética para nosotros. Entonces, de cualquier forma que venga en el formulario, si aparece un medio de la masa por la velocidad, esto lo tienen que reconocer ustedes como energía cinética de las cosas. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la definición de energía cinética. Aquí en la China. O sea que si a un chinito le enseñan física, les dicen que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si a nosotros los latinos nos enseñan física, también nos enseñan lo mismo. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es energía cinética. Entonces, ahora vean una situación. Entonces, como está involucrada la masa y la velocidad al cuadrado, entonces quiere decir que una masa, aunque sea poquita, una bala, 5 gramos, una bala de 5 gramos que viaja muy veloz, 200 metros por segundo. Entonces, cuando quiero calcular energía cinética, es un medio de 5 gramos a kilogramos, que es 0.005 kilogramos por 200 metros por segundo al cuadrado. Eso da una energía cinética de 100 joules. O sea que una masita chiquitita, 5 gramos, que es la masa de una bala, es una masa insignificante. Pero por el hecho de tener mucha velocidad, tiene bastante energía. Y de ahí el daño que hace.
El daño que hace es porque esa energía cinética se debe convertir en trabajo, ¿ya? Por eso hace daño. Entonces, una masita pequeña con bastante velocidad tiene mucha energía cinética. Y de igual manera, un auto, un auto que tiene mucha masa, pero que tiene poquita velocidad, 14 metros por segundo es insignificante contra 200. Esta es una velocidad sumamente baja. Es un auto que va a paso de tortuga, como decimos. Pero, como multiplicamos 1000 kilogramos, que es la masa grande de los autos, por su velocidad baja, eso da 99.400 joules, o sea, 99.4 kilojoules. O sea que una masa grande da una energía cinética grande. Y una velocidad grande da energía cinética grande. Ustedes se dan cuenta cómo es el asunto. Entonces, por eso, esa es la importancia. Masas pequeñas que se mueven muy rápido tienen bastante energía cinética. Y masas grandes, aunque se muevan lento, tienen bastante energía. ¿Listo? Y uno lo sabe, intuitivamente lo sabe. Usted no se va a poner a detener una bala. Sabe el daño que hace. No detiene una bala con una mano, como los hacen los superhéroes de por ahí de Marvel. ¿Por qué? Porque intuitivamente sabemos que hace daño, pero lo que no sabíamos es por qué hace daño. ¿Por qué hace daño? Pues que tiene mucha velocidad, aunque tenga poca masa. Por eso hace daño. Y lo mismo, usted no se le pone enfrente a un carro, aunque vaya a vuelta de rueda. Y usted se le ponga enfrente para detenerlo. Nunca lo hace. Intuitivamente no lo hace, ¿por qué? Porque sabe que hace daño. ¿Y por qué hace daño? Porque a pesar de que tenga poca masa, poca velocidad, tiene mucha masa y tiene mucha energía. O sea que intuitivamente nosotros sabemos que hay algo, hay algo en las cosas que, que es el daño que provoca. Y ese algo es energía. Es energía, la energía es lo que se transforma en otra cosa y es lo que provoca los daños. Entonces, ahora estamos sabiendo ese tipo de cosas. Bueno, esta es la cantidad que nos va a interesar a nosotros. Ahora, lo interesante es que ustedes vean cómo un problema de este tipo se puede usar los conceptos, que ustedes vean que al usar los conceptos de trabajo que ya sabemos y lo unimos ahora con energía cinética, que es esto, podemos resolver problemas sin usar la segunda ley de Newton. Por supuesto, ustedes son libres de usar la segunda ley de Newton siempre, pero para mí que es más simple esta metodología. Pero si ustedes, esta metodología, estos problemas se pueden resolver con la segunda ley también, pero nosotros debemos usar esta nueva metodología porque si uno le agarra el feeling al asunto, esta metodología es más fácil. Ah, otra cosa que les iba a decir, la energía cinética también es una cantidad positiva. Nunca van a poder, nunca deben calcular ni incluir en una fórmula una energía cinética, una cantidad de energía cinética que sea negativa. 100 joules positivos acá, 99.4 kilojoules acá, positivos. ¿Y quién es el que permite que esto siempre sea positivo? Pues la velocidad que va al cuadrado siempre. Aunque metan menos 200 acá, se les convierte al cuadrado, se les convierte en positivo. Aunque metan menos 14 acá, menos 14 al cuadrado se convierte en positivo. Entonces, acuérdense de algo muy importante. La energía potencial y la energía cinética son dos cantidades que las manejan con valores positivos siempre. Por sus fórmulas de utilización, no permiten que tener valores negativos. Ahora,
Lo que sí es cierto es cuando ustedes la mueven del lugar, si ya una energía positiva, ustedes empiezan con su valor positiva. A la hora de estar resolviendo en las ecuaciones ya puede ser negativa. Por esto, estos 100 joules, ustedes los ponen positivos en el lugar que corresponde de una ecuación. Pero cuando la trasladan del miembro igual de un lado a otro, ya cambia de signo. Pero eso es el proceso algebraico. Pero inicialmente ella aparece como positiva cuando ustedes la colocan dentro de una ecuación. Y ya después en el movimiento de la solución puede tomar un valor negativo, pero no es que ella sea negativa, sino que es por el proceso algebraico. Entonces eso tiene que tomarlo en cuenta también. Y ahí es el proceso algebraico, como vamos a ver a continuación. Entonces vean, esto se llama teorema, trabajo y energía. Podemos llamarle teorema, trabajo, energía o teorema, trabajo, energía cinética, que es un teorema donde se une, donde el trabajo lo unimos con la energía cinética. Entonces, se hace con la segunda ley de Newton en una situación simple y eso es generalizado para cualquier cosa. Entonces, el asunto es el siguiente. Ustedes tienen una fuerza resultante y esa fuerza resultante cambia la velocidad de un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto. Entonces, el caso es esta masa, miren. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Esta masa está en una posición, es una masa m, está en una posición donde tiene una velocidad inicial, así como los problemas de la segunda ley de Newton. Luego, una fuerza la está jalando, en este caso, para hacerlo sencillo, una fuerza horizontal que la está jalando, y un tiempo después, la fuerza se ha movido a una distancia x, la masa se ha movido a una distancia x. Seguimos. Entonces les decía que esta es una masa que está en una posición donde tiene una velocidad inicial, luego una fuerza lo mueve y lo lleva hasta otra posición. Se ha movido a una distancia x, por lo tanto, la fuerza provoca aceleración según la segunda ley y entonces ha cambiado la velocidad desde VO hasta VF. Y ahí sigue la fuerza. Entonces, si yo en esta situación uso los conceptos de trabajo, puedo calcular el trabajo hecho por la fuerza. Es F por X nada más. Magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento y el ángulo entre ellos es 0. El coseno de 0 es 1 y no aparece. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza F es F por X. Pero ustedes saben que la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces yo quito la fuerza y en su lugar pongo m a x. Y ahora el trabajo es masa por aceleración por x. Ahora recuerdo cinemática y me voy y encuentro que la aceleración de una de las fórmulas de cinemática es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2x, despejado. ¿Ya? Entonces quiere decir que yo puedo quitar la aceleración y meter esta expresión, la meto acá. En el proceso, x queda abajo y x queda arriba, desaparece. Y en el proceso solo queda mbf menos bo dividido 2. Entonces, haciendo un poco de álgebra, poquitito, simple,
puedo separar los términos. Y me queda que este trabajo, al hacer la sustitución de F y de A, se convierte en este 2 queda como un medio y separo BF final al cuadrado y me queda este término. Luego este menos es este y aparece este 2 con BO y la masa con él. Entonces resulta que el trabajo se convierte en un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Esto es lo que... Entonces, como, como esta cantidad se conoce como energía cinética y está con la velocidad final, entonces yo lo puedo llamar KF, energía cinética final. Luego el menos, y como esto es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, yo lo puedo llamar KO, que es energía cinética inicial. Y resulta que el trabajo se convirtió ¿en qué? En un cambio de energía cinética, porque K final menos K inicial, con un menos acá, es cambio. Y entonces resulta que finalmente puedo decir trabajo, que es una W, es igual a delta K. Y esa es la deducción. Esta es la deducción de cómo el trabajo se convierte en, es el cambio de energía cinética. ¿Listo? Y entonces, quiere decir que dentro de esta ecuación, que ahora es W igual a delta K, está la segunda ley de Newton metida. Por lo tanto, cuando yo uso esta ecuación, es como que estuviera utilizando la segunda ley de Newton. Entonces, en los problemas, cuando yo no quiero usar la segunda ley de Newton, lo que tengo que hacer en los problemas de fuerzas como este es calcular el trabajo hecho por la fuerza. Entonces digo, calculo el trabajo hecho por la fuerza, que es multiplicar F por X, y lo pongo acá. Y al otro lado lo igualo a cambio de energía cinética, que es delta K. Y pongo K final menos K inicial. Y luego escribo un medio de M BF final al cuadrado menos un medio de M BO al cuadrado. Y entonces ya despliego una ecuación que me sirve para resolver el problema, por ejemplo, de qué velocidad final tiene. ¿Ya? Me queda una ecuación donde hay muchas cosas. Y dentro de esas cosas algo me pregunta. Y eso es lo que tengo que resolver. Y entonces, esta metodología es un problema de fuerzas. Se resuelve encontrando el trabajo neto realizado por las fuerzas. Y luego igualando esa cantidad al cambio de energía cinética del objeto. Y de ahí encuentro lo que me pregunta. Porque aquí quedan, esto se propone como, son cantidades. Aquí tengo que calcular cosas. Aquí entran las masas y las velocidades iniciales y finales. ¿Ya? Entonces, cuando tengo toda la ecuación, de ahí busco lo que me preguntan, lo que está desconocido en esa ecuación. Y así se usa esa ecuación sin utilizar la segunda ley de Newton. ¿Alguna duda? Bueno, creo que no. Veamos los problemas para que ustedes problemas entonces relativos a eso. Entonces, de aquí en adelante voy a resolver problemas y siempre voy a utilizar esto. Entonces, ¿cuál va a ser mi metodología de resolver? Voy a tener que calcular los trabajos, el trabajo neto, como lo hice en los problemas anteriores de la semana antepasada. Y una vez que sé esta cantidad, lo escribo la ecuación igual a delta K.
que es K final menos K inicial, es cambio de energía cinética. Y finalmente, resuelvo lo que me pidan de esa ecuación. Entonces, esto se llama teorema trabajo-energía. Y entonces el teorema trabajo-energía, que la fórmula ya desplegada para trabajar es esta. De hecho, en su formulario aparece esta. O sea que ustedes la que deben memorizar sería W igual delta K. ¿Qué es W? Trabajo neto. ¿Qué es delta K? Cambio de energía cinética, es final menos inicial. Y luego se convierte en esto. Y luego ya queda la ecuación tal y como está acá, que es esta. Entonces, el teorema trabajo-energía dice que el trabajo realizado por una fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética que produce. Es decir, la fuerza resultante mueve al objeto. Y como se mueve el objeto, hay cambio de energía cinética. Y entonces se puede relacionar ese cambio de energía cinética con el trabajo neto o trabajo resultante hecho por todas las fuerzas. Entonces, esa es esta ecuación. Esta ecuación es la que se llama teorema trabajo-energía. Y para su formulario es esta ecuación. W y igual delta K. Esta ecuación es la que se llama teorema trabajo-energía. Cuando les digan a ustedes, usen este problema del teorema trabajo-energía, pues usan esta ecuación. ¿Cómo la usan? Pues de la siguiente manera. Acuérdense que las partículas cuando están en reposo no tienen velocidad, no tienen energía cinética. Entonces, cuando ustedes detecten que una partícula está en reposo y van a usar la energía cinética de ese momento en reposo, pues ponen que esa K vale cero. ¿Listo? Y esas son cosas son ceros que van a aparecer en las fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, ¿por qué una bala hace daño? Pues aquí en este ejemplo lo vemos. Porque una bala nos hace daño por el teorema trabajo-energía. Que toda la energía que lleva la bala la convierte en trabajo. Entonces el trabajo genera una fuerza y penetra una distancia en un material. Si es un cuerpo humano, penetra una distancia dentro de un cuerpo humano. Entonces la fuerza por la distancia es el trabajo y por el otro lado es el cambio de energía cinética que tiene. Y por eso hace daño. Y entonces podemos calcular cosas como esta, miren. Dice, un proyectil de 20 gramos golpea un banco de lodo y penetra a una distancia de 6 centímetros antes de detenerse. Encuentre la fuerza de frenado, F, si la velocidad de entrada es 80 metros por segundo. ¿Ya? Entonces nosotros nos ponemos a analizar el problema. Y entonces nosotros decimos, tenemos que hacer todo lo que hicimos la semana pasada. Todo, saber cómo calcular los trabajos, primeramente. O sea, por eso se da una semana solo del concepto de trabajo, para poder calcularlo siempre, para poder aprenderlo. Y luego, ahora, lo más fácil es calcular el cambio de energía cinética. Entonces, ¿cómo es el problema acá? La variable que queremos conocer es la fuerza. Esa va a estar dentro de la fórmula de trabajo. Nosotros vamos a usar el teorema de trabajo-energía. Entonces, ¿qué conocemos de la situación? La distancia X que se mueve, que son 6 centímetros. ¿Qué otra cosa conocemos? Pues la velocidad inicial antes en el punto cero, miren, 80 metros por segundo. ¿Qué otra cosa conocemos? Pues la velocidad final. Al final de los 6 centímetros, la bala ya no sigue moviéndose. Como ya no se mueve, la velocidad final vale cero. Que velocidad inicial 80 metros por segundo y velocidad final cero. ¿Listo? ¿Qué otra cosa conocemos?
que la fuerza, la fuerza es al contrario del movimiento, porque la fuerza del material es la que detiene la bala. Es la fricción con las paredes del material y la bala la que hace que se detenga. Entonces la fuerza va para la izquierda mientras X va para la derecha. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? Fuerza y desplazamiento. Díganmelo. Correcto. 180 grados. Yo les hice dibujito respecto de eso, creo. Flechita para atrás, flechita para adelante, el ángulo entre ellos es la mitad de un círculo, 180 grados. Flechita para adelante de X con flechita para adelante de fuerza, 0 grados. ¿Ya? Entonces, luego de analizar todo eso, ya ponemos trabajo igual cambio de energía cinética. Entonces vamos a caer a esta expresión. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Eso es cambio de energía cinética. Por este lado, trabajo. Entonces, como en este punto es la velocidad final donde la bala llegó al reposo después de recorrer 6 centímetros, entonces ahí se detuvo. Después de los 6 centímetros se detiene. Entonces la velocidad final vale 0. Por lo tanto, 0 por m 1/2, todo se va a 0. Entonces ya nos eliminamos este término completo, que es la energía cinética final, que es 0. Y ya nos quedamos solo con el término de trabajo y menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aquí no es que la energía cinética sea negativa, sino que es la fórmula la que tiene el menos ahí del cambio, así como les dije. Este término es positivo. La fórmula es la que tiene el menos ahí. Por lo tanto, queda de este lado de la ecuación solo quedó menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que es este término que está acá. Del otro lado, tenemos que calcular el trabajo, tal y como lo hicimos la semana antepasada. Entonces, ponemos la fuerza, ponemos la distancia X y ponemos el ángulo que hay entre ellos, porque esta es la fórmula de trabajo. Entonces, la fuerza no la conozco. La distancia es 0.06, 6 centímetros, 0.06 metros. El ángulo me lo acaban de decir ustedes. Fuerza para la izquierda, desplazamiento para la derecha. Entre F y X hay 180 grados. Y por el otro lado es menos 1/2. El menos es de la fórmula. 1/2. 0.02 kilogramos son los 20 gramos. Y a continuación la velocidad inicial, que me dijeron que era 80 metros por segundo al cuadrado. Entonces ven, aquí está toda la ecuación. Y la que no se conoce es la F. Entonces de ahí salió, del teorema a través de la energía, quedó la variable que yo necesito conocer. Entonces vengo y calculo todo esto. Esto va a dar un menos 1. Coseno de 180 es el menos 1, que se cancela con este menos y ya no hay negativos. Y entonces lo que obtengo es la magnitud de esa fuerza, porque ya simplemente solo calculo este valor, 80 al cuadrado por 0.02 dividido 2, menos 64, el menos 1 se quita, y luego lo divido de 64 dividido 0.06, da 1067 newtons. Y esa es la fuerza despejada. Es la fuerza de frenado. ¿Y resolvimos el problema? Normalmente se van a dar cuenta ustedes de que los problemas son de teorema trabajo-energía con esa fórmula, porque lo que les piden es las velocidades. Miren,
Velocidades, no, o les piden o conocen, porque aquí conocemos las velocidades, cómo cambian. Entonces, eso me va a permitir calcular esta cantidad. Y por otro lado, hay fuerzas y desplazamientos. Entonces, ahí hay trabajo. Este teorema de trabajo de energía se puede usar para cualquier tipo de problema que les pongan acá. Cualquier tipo de problema lo pueden resolver sin usar la segunda ley de Newton, lo pueden usar con teorema de trabajo de energía. Luego calculan el trabajo neto, luego cambio de energía cinética, relacionan los dos y ver qué queda desconocido de la ecuación. Vamos con otro. Un poco más elaborado, un poco más de pensar. Dice, un autobús aplica los frenos para evitar un accidente. Las marcas de las llantas miden 25 metros. O sea, ese es esa, en la carretera ven ustedes esos tramos, dice, aquí alguien se iba a hacer, se iba a, bueno, no digo la expresión que uno menciona, pero ustedes la sabrán. Y entonces la marca que queda en el pavimento. Entonces, las marcas de las llantas miden 25 metros. Si el coeficiente de fricción cinético es 0.7, ¿cuál es la rapidez antes de aplicar los frenos? O sea, en otras palabras, ¿a qué velocidad iba ese autobús? Entonces, también se puede resolver con esto. Entonces, otra vez ponemos trabajo igual a delta K. Por ahí empezamos nuestro problema. Trabajo es igual a delta K. En el momento que yo escribo eso, entonces me pregunto, ¿debo encontrar el cambio de energía cinética? Y debo encontrar el trabajo. Las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes el esquema. Como sea, 25 metros de movimiento. Otra vez, la fricción de las llantas va para atrás y el movimiento son los 25 para adelante. ¿Ya? Otra vez, el auto se llega al reposo. ¿Sí? Entonces, la velocidad final vale 0 aquí. Y aquí es la velocidad que me están preguntando. ¿Cuál es la velocidad final rápida antes de aplicar los frenos? Entonces, necesito conocer la velocidad en este tramo. Aquí, antes de los 25 metros, una velocidad inicial. Después de los 25 metros, una velocidad final. Ahora, la fuerza. ¿Quién detiene la fricción? Al aplicar los frenos se genera la fricción que detiene. Entonces, quiere decir que yo en este problema, para calcular el trabajo, debo conocer la fricción. ¿Y de dónde lo sé? Pues me dan el coeficiente de fricción cinético. Aplico la fórmula de fricción. Fricción cinética es mu K por la normal. Entonces, veo las fuerzas en Y. Normal para arriba y mg para abajo. Entonces, la normal es mg. Entonces, la fricción cinética es mu por la normal, entonces igual a mu K por mg. Aquí está. Esta es la fricción cinética. Entonces, ahora, sabiendo la fuerza, ya puedo calcular el trabajo. Multiplico esta fricción por el desplazamiento, que son 25 metros. Y el ángulo entre ellos es fricción a la izquierda y desplazamiento a la derecha. Ángulo entre ellos es 180 grados otra vez. Entonces el trabajo es menos mu mg, que es la fricción cinética, es F multiplicado por X, que son los 25 metros. Y esto que tengo acá. Y el menos proviene de que es el coseno de 180 grados.
Entonces, esto que está aquí en, en círculo es el trabajo realizado por la fricción. Esta parte de la ecuación. Ahora me voy a trabajar con el cambio de energía cinética. Te digo, el cambio de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y entonces resulta que como aquí hay una velocidad inicial y llega al reposo, entonces la velocidad final vale cero. Entonces, otra vez, velocidad final, como la velocidad final vale cero, la energía cinética final, que es todo el término, se va a cero. Y me queda el cambio de energía cinética, es solo menos un medio de mvo cuadrado. Y ahora tengo esto que está en negro, que es el cambio de energía cinética, es igual a esto que está marcado, que es el trabajo. Trabajo de esto, trabajo esta parte, y cambio de energía cinética, esta otra parte. Quiere decir que estas dos cantidades son iguales. Como trabajo es delta K, entonces igualo esta cantidad a esta cantidad, y ahí mu K, mu es 0.7, M es, no lo conozco, pero se cancela al igualar. G es 9.8, X es 25 y VO es la variable. Entonces, cuando igualo esto con esto, despejo VO, que es la raíz de 2 mu K Gx. Y la masa se cancela. Masa con masa se cancela. Entonces, de ahí sale la fórmula para calcular VO, la velocidad que llevaba antes de aplicar los frenos. 2 mu K Gx. Entonces, VO es raíz de 2 por mu K, que es 0.7, por 9.8 y X 25. Entonces hacen el cálculo de numérico, sacan raíz y sale que la velocidad es 18.5 metros por segundo. Y otro problema resuelto con teorema trabajo-energía. Pero se dan cuenta que es de mucho razonamiento estos problemas, no es de solo meter datos y ya. Esta fórmula no existe. O sea, en física no piensen ustedes que las fórmulas ya están, hay que construirlas. Hay teorema trabajo-energía, y de ahí sale esta fórmula. Pero, pero en el problema anterior, para calcular la fuerza, era otra fórmula. O sea que depende de lo que estén resolviendo ustedes, así es la fórmula que les despeje al final. Entonces, ese es el razonamiento que tenemos que tener en la física. O sea, cómo de un teorema se obtiene una igualdad que permite hacer un despeje y obtener una ecuación. Aquí está la fórmula. Aquí está el teorema trabajo-energía. Después del análisis, el trabajo es esto y el cambio de energía es esto. Entonces igualo esto con esto. Y de ahí despejo veo y me queda esto. Y le meto datos y ya saco el valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, que muchas cosas hay que ahí internas para poder trabajar. Poder calcular el trabajo. Si ustedes no se acuerdan y no saben cómo calcular un trabajo hecho por una fuerza, pues tampoco no van a poder resolver el problema. Este tachado acá no es porque era para otro dato que era 80 metros. Y no era 80 metros, que era en otro sistema porque está pies por segundo. Entonces aquí está modificado para un dato de 25 metros. Bueno, y cualquier problema lo pueden resolver así. Hasta uno de un plano inclinado pueden resolver. Vean cómo se resuelve uno de plano inclinado. Dale. Uy, en un plano inclinado es un poco más
largo, porque primero van a calcular el trabajo neto de todas las fuerzas, así como lo hicimos la semana pasada. Entonces, a ustedes les van a dar el problema. Miren, por ejemplo, un bloque de 4 kilogramos se desliza desde el reposo a lo alto del al fondo de un plano inclinado a 30 grados, se encuentra la velocidad en el fondo. Ya. O sea que está aquí arriba y ustedes quieren saber la velocidad cuando está acá abajo. Ya. Entonces, ustedes tienen ahora dos formas de hacerlo. O lo pueden hacer, esto lo hicimos en algún momento con la segunda ley de Newton. Y después de calcular la aceleración, se calcula la velocidad acá. Ahora pueden hacerlo por teorema trabajo-energía. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan para no usar la segunda ley de Newton es calcular el trabajo neto de todas las fuerzas, es decir, el trabajo del peso, el trabajo de la fricción y el trabajo de la normal. Y esos tres trabajos se suman y se calcula el trabajo neto, y es esta parte. Luego lo igualan a cambio de energía cinética, donde tiene una energía cinética inicial cuando está en reposo acá, que es cero. Tienen una energía cinética final, que es cuando está acá, que tiene una velocidad final, que es la que ustedes quieren saber. ¿Cuál es la velocidad en el fondo? Dice. ¿Ya? Entonces, les dieron la altura y les dieron el ángulo. Lo primero tienen que saber cuál es el plano inclinado, o sea, la X que se va a mover la caja. Esa X es seno de 30h sobre X, X es 20 sobre seno de 30, 40 metros. O sea que es, calculamos el trabajo neto. Entonces el trabajo neto se calcula, eh, calcúlame el trabajo del peso, porque eso ya lo hicimos. Y luego calcúlame el trabajo del peso, de la fuerza de mg. Entonces ustedes saben que el desplazamiento va para acá y que mg está vertical, entonces es este ángulo. ¿Qué ángulo es este que está acá? Es para x y el peso. ¿Qué ángulo es este? Correcto. 60. Perfecto. Son 60 grados, porque estos son 30 en un plano inclinado, estos son 30 y estos son 30 más 60 son los 90 que debe haber en ángulo recto. Entonces son 60 grados. Entonces calculan mg por x40 por coseno de 60. ¿Ya? Y ese es el trabajo del peso. mg, que es 4 kilogramos por 9.8. 4 kilogramos por 9.8 por coseno de 60. Ese es el trabajo del peso.
Como este es el mismo que en el caso anterior, voy a regresar a esa mejor, para no perder tiempo en esto. Ahorita tendríamos que calcular ese trabajo, pero voy a abrir la presentación de la semana pasada para que ustedes... Uy, ¿cómo le hago? Espérenme. Voy a tener que abrirla para no perder tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, pues. Yo sé que ustedes tendrían que calcular ese trabajo ya, pero para ganar tiempo, entonces hagamos esto. Voy a abrir la presentación de la semana antepasada, que es solo trabajo. Entonces me voy hasta ese problema, que es el mismito. Ese. Entonces, aquí se ve cómo se calcula ese trabajo. Miren, ahorita vamos a calcular el trabajo neto. Entonces, el trabajo de MG, 4 por 9.8 por 40 metros coseno de 60. Y son 784 joules. Ya lo que les había dicho. Por eso le pregunté qué ángulo hay entre X, desplazamiento, y mg, que alguien me lo dijo que es 60, es correcto. Entonces, 4 por 9.8, que es el peso por el desplazamiento, que son 20 metros a lo largo del plano. Eso es esto. Y son 784 joules. Ya es el trabajo del peso. El trabajo de la normal no... la normal es perpendicular al desplazamiento, no hay trabajo realizado por la normal, y entonces calculamos el trabajo hecho por la fricción. Entonces, calculamos la fricción, y entonces como la fricción es mu por la normal, entonces encuentro la normal. La normal es mg coseno de 30. La normal, la, la fuerza que se opone a la normal es la componente del peso en y, que es mg coseno de 30. Entonces la normal es mg coseno de 30, que es 4 por 9.8 por el coseno de 30, que es 33,9. A continuación multiplico 0.2 por la normal y encuentro la fricción, que es 679. Luego calculo el trabajo hecho por la fricción, que es 679 por 40 metros por el coseno de 180 grados. Miren, desplazamiento para abajo y fricción para arriba, ángulo 180. Entonces da menos 272 joules. Entonces, el de la normal no existe, menos 272. Y ahora sumo el trabajo del peso 784 menos 272 más el de la fuerza normal 0. Sumo estos tres valores algebraicamente y me da 512. ¿Listo? Luego, ya sabemos que es 512. Ahora me regreso al problema. Entonces, ahora déjenme. Ya sabemos que el trabajo es 512, ¿verdad? Ahí está.
Entonces ya regresé a mi problema. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo. Ahí se tenía que calcular el trabajo. Aquí está. 512, miren. Entonces voy hasta el momento calculando ya el trabajo hecho por el trabajo de las tres fuerzas, normal más peso más fricción, 512. Luego, lo final, lo más difícil es calcular el trabajo, si se dieron cuenta, porque ya ahora uso el teorema diciendo el trabajo es igual a cambio de energía cinética. Y entonces pongo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero como parte del reposo acá, ahora la velocidad inicial es cero, porque esta VO es cero y todo el término se va a cero. Entonces me queda que el trabajo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, de aquí sé que esto es 512. La masa es 4 kilogramos, dividido 2 son 2 y puedo despejar BF. Entonces, solo aquí escribo eso, ¿eh? Un medio de 4 por B final al cuadrado igual a 512. Y de ahí despejo BF, sacando raíz y sale la velocidad de 16 metros por segundo. Listo. ¿Se dan cuenta? Cualquier problema lo pueden resolver con el teorema de trabajo-energía. ¿Cuál es la dificultad? Pues que sepan calcular bien los trabajos. Si no lo saben hacer, pues le entran por la segunda ley de Newton. Pero tienen que saber suma vectorial. Entonces, esa es la situación. Pero aquí les damos toda la herramienta y ustedes son libres de usar la que mejor les parezca. Entonces, cualquier problema que ustedes tengan, le pueden entrar con teorema de trabajo-energía. Entonces, ahí ustedes en sus tiempos libres tendrán que ver otros problemas y empezar a hacer la metodología para principalmente reforzar la parte de calcular los trabajos. Porque la última parte ven que es sencilla. Trabajo igual cambio de energía cinética. Entonces ya aquí les queda la ecuación para resolver. Un medio de 4 por b final al cuadrado igual 512. ¿Qué más sencillo que resolver la velocidad final de ahí? Es súper sencillo. Es 512 dividido 2 y a continuación raíz y da 16. Entonces, eso. Y vamos con lo último de esta semana. Ya ahí ya teorema de trabajo-energía está terminado. Nos pasamos a otra cosa que se llama, es darles el concepto de potencia. Y con eso terminamos esto. Acuérdense que el miércoles no recibimos clases con ustedes porque vamos a trabajar en otra cosa en el CUM presencialmente, tenemos que ir presencial. Entonces, el próximo tema lo trataré de hoy en 8, el próximo lunes. Entonces, veamos esta última parte que es bastante sencilla. La potencia, como ahora estamos en el concepto de calcular trabajo y todo eso, pues lo que hace falta es calcular una cantidad que depende del trabajo. Y eso es la potencia. La potencia es como la tasa a la que se realiza trabajo. Tasa que es dividir por el tiempo. Cuando ustedes oigan la palabra tasa es algo que se relaciona con el tiempo. Por ejemplo, la velocidad es la tasa a la que cambia la posición. Entonces, quiere decir que la potencia es el trabajo dividido por el tiempo. Esa es la potencia. Y como y el trabajo, ustedes lo calculan como se calcula siempre. Y luego solo tienen que saber el tiempo que se realiza y ya pueden calcular la potencia. Ahora, ¿cuál es la situación ahora? Que como ustedes saben que el trabajo puede convertirse en cualquier tipo de energía cinética y potencial, entonces cuando ustedes estén calculando el trabajo, ven qué tipo de energía, en qué se está convirtiendo el trabajo.
Y entonces aplican la fórmula adecuada para calcular ese trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, entonces ustedes siempre van a usar trabajo dividido tiempo. Ya vamos a ver las unidades ahorita mismo. Por ejemplo, eh, un motor que sube pesos a través de a través de un sistema, una cuerda. Entonces lo sube a una altura H de 20 metros y sube una masa de 10 kilogramos y eso lo hace en 4 segundos. ¿Cuál será la potencia? ¿Cómo se calcula ahí? Pues empezamos con trabajo dividido tiempo, pero como el trabajo ahí se está convirtiendo en energía potencial, entonces la potencia la ponemos, el trabajo que ponemos ahí es la energía potencial que gana la masa. Entonces ponemos MGH y lo dividimos dentro de T. Entonces solo agarramos 10, que es la masa, por 9.8, que es nuestro valor de G, por 20 metros, que es la altura que se va a subir, en 4 segundos. Calculamos todo eso y calculamos 490 joules por segundo. Eso se le llama, en el sistema internacional, a la potencia se da en watts, y es una W mayúscula al final del número. Entonces, la potencia de un watt es el trabajo realizado a una tasa de 1 joule por segundo. ¿Ya? O sea que nuestra unidad de potencia va a ser watts. Por supuesto, no existe esa una única unidad. Un watt es el trabajo a la tasa de 1 joule por segundo, o sea que un watt es igual a 1 joule por segundo. Y un kilowatt es 1000 watts. Pero también existe una libra pie por segundo, que es la unidad en el sistema de Estados Unidos. Y hay otra unidad más antigua que se llama caballo de fuerza. Y un caballo de fuerza son 5500, solo es para el sistema de Estados Unidos. 550 libras pie por segundo es un caballo de fuerza. Y eso también hay una relación para joules. Cabello de fuerza se relaciona con joules, pero aquí no la tengo, me estoy dando cuenta, la voy a conseguir y se las doy. Eso la puede conseguir uno. Ustedes la pueden conseguir. Un cabello de fuerza, ¿cuántos joules, cuántos watts son? Pues por ahí aparece, si se necesita. Pero para nosotros la principal va a ser watts. Entonces, por ejemplo, un problema similar. Dice, ¿qué potencia se consume al levantar 1.6 metros a un ladrón de 70 kilogramos en 0.5 segundos? Problema así irreal, pero solo para ejemplificar. La potencia es trabajo dividido tiempo. El trabajo aquí es MGH dividido T. Entonces 70 por 9.8 por 1.6, que es la altura, vean, dividido el tiempo. Ya reporto 2195 watts. ¿Listo? Otro, miren. Otro. Un chita de 1000 kilogramos se mueve desde el reposo a 30 metros por segundo en 4 segundos. ¿Cuál es la potencia? Pero ahora, ¿cómo le entramos? Como dice que se mueve desde el reposo hasta 30 metros por segundo. Reposo, velocidad inicial. 30 metros por segundo, velocidad final. Y en 4 segundos. Entonces, ¿cuál es la potencia? Pues aquí utilizo el concepto de trabajo de cambio de energía cinética. Entonces, el trabajo va a ser el cambio de energía cinética y como la energía cinética inicial es cero porque parte del reposo, entonces queda que el trabajo es la energía cinética final. O sea que en este problema, para saber la potencia, meto aquí en trabajo la energía cinética final y lo divido dentro del tiempo. ¿Cuál es la energía cinética final? Es un medio de la masa del chita, 100 kilogramos, por 30 metros por segundo al cuadrado, dividido 4 segundos. Y da 11.25 kilowatts. ¿Ya ven? Entonces el truco es la definición de trabajo, convertirlo a cualquier tipo de energía que ustedes reconozcan
en que se está convirtiendo el trabajo. Y el trabajo se puede convertir en energía potencial y el trabajo es igual a cambio de energía cinética. Entonces, con esas dos situaciones pueden entrarle a los problemas. Y por supuesto, deben conocer el tiempo también. Y por último, la potencia también la pueden calcular a partir de la velocidad, porque recuerde que la potencia es fuerza por distancia dividido tiempo, pero distancia dividido tiempo es velocidad. Entonces la potencia pueden calcularla como la fuerza por la velocidad media. ¿Ya? Entonces, si ustedes, si ustedes saben la fuerza y la velocidad media, pueden calcular la potencia, utilizando que es equivalente a trabajo dividido tiempo. O sea que esto es equivalente a trabajo dividido tiempo. Entonces, por ejemplo, en este, miren, ¿qué potencia se requiere para levantar un elevador de 900 kilogramos con una rapidez de 4 metros por segundo? Como la rapidez es constante 4 metros por segundo, entonces puedo aplicarlo para potencia. Entonces, fuerza por velocidad media. En este caso, la fuerza es mg porque es el peso del ascensor, del elevador que hay que vencer a una velocidad de 4 metros por segundo. Es 900 por 9.8 por 4 metros por segundo. 35 kilowatts. Variantes, calcular potencias. Lo pueden hacer trabajo dividido tiempo, tienen toda la, o lo pueden hacer fuerza por velocidad. Para, según los que tengan. Si es trabajo dividido tiempo, entonces tiene que ver el trabajo de dónde lo consiguen. Si es subir algo, es energía potencial. Si es cambio de velocidad, ya consiguen el trabajo, lo dividen dentro del tiempo y ya saben la potencia. Entonces, esto no es tan complicado, más que adaptarse a la forma en que se está, en lo que se está convirtiendo el trabajo, en qué tipo de energía. Eso es lo que hay que hacer, reconocer en qué tipo de energía se está convirtiendo el trabajo. Si es energía potencial o en cinética. Y por último, esto de fuerza por velocidad. Si ustedes saben una velocidad media y la fuerza, pues pueden calcular también la potencia con esa forma. Y unidades finales siempre va a ser watts. Y punto final. Ahí terminé completamente esta parte. Entonces, solo les toca a ustedes. Les toca a ustedes. Miren, ahí está el resumen, solo para que lo vean. Les toca a ustedes practicar. Energía potencial MGH, energía cinética un medio mv cuadrado, teorema trabajo-energía, potencia trabajo dividido tiempo y potencia fuerza por velocidad media. Y en watts. Entonces, esta y esa tiene las fórmulas importantes y esa tiene las otras dos fórmulas importantes. ¿Y ahora qué nos queda? Pues practicar. Si no, se nos va a olvidar. Y estos conceptos, se dan cuenta ustedes que ya son más elaborados y más pensados. O sea que si no le ponen un poco de asunto a esto, eh, no pueden asegurar un buen desempeño. ¿Listo? Nos vemos el siguiente lunes. No hay más clase por esta semana. Y que pasen buena semana otra vez. Feliz día para todos. Nos podemos